Las mañanas de los martes en casa de los Thorndike empezaban como de costumbre, con el tenue aroma del café recién hecho y la suave música clásica que emitían los altavoces de la cocina. Dahlia siempre se levantaba media hora antes que el resto de la familia para disfrutar de esos preciosos momentos de silencio antes de que empezara el ajetreado día. De pie junto a la ventana panorámica de la cocina, removía pensativa su café y contemplaba el inmaculadamente cuidado patio trasero de su casa en Riverside Hills, el barrio más lujoso de Abilene. Hace 15 años, cuando se mudaron aquí por primera vez, esta casa le había parecido la realización de todos sus sueños. Ahora, las amplias habitaciones de techos altos parecían cada vez más vacías, a pesar del costoso mobiliario y el cuidado diseño. «Mamá, ¿has visto mi atlas de dinosaurios?». La voz de Lynette sacó a Dahlia de su ensueño. Su hija de 7 años estaba en la puerta de la cocina, ya completamente vestida con su uniforme escolar, un vestido azul oscuro con el emblema de la Academia Edgewood en el bolsillo del pecho. Llevaba el pelo rubio bien trenzado en 2 coletas y su rostro tenía esa expresión de seriedad concentrada que siempre aparecía en su cara cuando se trataba de sus aficiones. «Buenos días, Solete», sonrió Dahlia. «Creo que ayer te lo dejaste en la mesita del salón». Lynette asintió y salió corriendo a buscarlo. Unos instantes después, un triunfal «lo encontré» llegó desde el salón, y Dahlia no pudo evitar sonreír. Lynnie siempre había sido así, decidida, entusiasta e independiente. A los 7 años ya tenía un gran interés por la ciencia, especialmente la paleontología. Podía hablar durante horas sobre las diferencias entre las especies de dinosaurios y leía libros destinados a niños mucho mayores. «Buenos días». Apareció Jorge en la cocina, impecablemente vestido con traje gris y camisa blanca. Saludó con la cabeza a su mujer, tomó la taza de café que le había preparado e inmediatamente miró la pantalla de su smartphone. «Buenos días», dijo Dahlia, observando a su marido. Antes empezaban cada mañana con un beso y un intercambio de planes para el día. Ahora sus interacciones matutinas se reducían a saludos formales y conversaciones sobre asuntos domésticos. «Lynnie tiene una fiesta mañana en casa de Thatcher. No olvides que prometimos llevarla». Jorge se apartó del teléfono y frunció el ceño. «¿Otra vez? Creía que tenías que estar haciendo eso. Mañana tengo una reunión importante con clientes potenciales». «Tengo una presentación de una nueva cartera de inversiones», le recordó Dahlia. «Te lo conté la semana pasada, y acordamos que tú llevarías a Lynnie». Jorge suspiró irritado. «De acuerdo, cambiaré la cita. Pero la próxima vez, avísame con antelación, no a última hora». Dahlia contuvo el impulso de objetar, que fue exactamente lo que hizo. En los últimos meses, Jorge parecía encontrar constantemente motivos para disgustarla y criticarla. Era inútil discutir, solo estropearía el ambiente antes de un importante día de trabajo. De vuelta a la cocina, Lynette le enseñó con entusiasmo a su padre su atlas de dinosaurios. «Papá, mira, he encontrado un error en la descripción del Diplodocus. Aquí dice que su cuello era perfectamente recto, pero las últimas investigaciones demuestran que se curvaba como el de un cisne». Jorge miró distraídamente el libro abierto. «Muy interesante», dijo sin el menor interés en la voz. «Pero tenemos que irnos ya, o llegarás tarde a clase». El rostro de Lynette se ensombreció por un momento, pero enseguida se sobrepuso a su decepción y cerró el libro. «Está bien, cogeré el violín». Cuando Lynette salió de la cocina, Dahlia no pudo soportarlo. «Podrías mostrar un poco más de entusiasmo. A ella le importa tu atención. ¿No crees que está demasiado concentrada en esos dinosaurios?». Jorge paró. A su edad, las niñas suelen interesarse por las muñecas y las princesas. «Nuestra hija no es una niña normal», dijo Dahlia con firmeza. «Y eso está bien. Sus profesores dicen que tiene una aptitud excepcional para las ciencias».
Jorge puso los ojos en blanco y volvió al teléfono. Claro, lo que tú digas. Tú eres la experta en crianza. Dalia sintió una oleada de frustración y cansancio que le resultaba familiar. ¿Cuándo se había convertido su relación en este campo de batalla? ¿Cuándo había dejado Jorge de ver a Lynette como el milagro que tanto había admirado en sus primeros años? Cuando su marido y su hija se marcharon, la casa quedó en silencio. Dalia terminó lentamente su café frío, reflexionando sobre el trabajo del día que tenía por delante. En una hora tenía que estar en la oficina de Meredith Investments, donde trabajaba como analista financiera. Volver al trabajo tras un paréntesis de 5 años no fue fácil. Cuando Dalia se quedó embarazada de Lynette, ella y Jorge decidieron que dejaría temporalmente su carrera para centrarse en la crianza del bebé. La decisión temporal se prolongó durante 5 años y no fue hasta hace 2, cuando Lynette empezó a ir al colegio, cuando Dalia sintió la necesidad urgente de volver a la profesión. Su regreso coincidió con el ascenso de Jorge a director de departamento en Abilene Corporate Insurance. Todo parecía ir bien. La situación económica de la familia se había fortalecido. Lynette había ido a un prestigioso colegio público y por fin habían terminado de reformar la casa de sus sueños. Pero fue entonces cuando Dalia notó por primera vez cambios en su marido. Al principio fueron pequeñas cosas. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, a interesarse menos por los proyectos de ella y a asistir menos a los actos familiares. Dalia lo achacó al estrés de su nuevo cargo y responsabilidades, pero poco a poco la distancia emocional entre ellos fue aumentando. Jorge se volvió irritable, quisquilloso, a menudo criticaba a Dalia por pequeños descuidos domésticos. ¿Tal vez esté sufriendo la crisis de los 40? Se preguntaba Dalia guardando sus papeles en el maletín. A sus 39 años, Jorge seguía siendo un hombre atractivo, alto, con el pelo oscuro que apenas dejaba ver las canas en las sienes, tonificado gracias a los entrenamientos regulares en el gimnasio. Siempre había prestado mucha atención a su aspecto, pero en los últimos meses lo había llevado a un nuevo nivel. Había renovado su vestuario, cambiado de perfume y empezado a visitar a un estilista caro. Dalia suspiró y miró la foto familiar tomada 3 años atrás durante unas vacaciones en Hawái. Parecían tan felices, bronceados, sonrientes, con Lynette, de 4 años, en brazos de Jorge. ¿Qué había cambiado desde entonces? ¿Cuándo perdieron la cercanía que antes parecía inquebrantable? La jornada laboral transcurría entre reuniones e informes analíticos. A Dalia le encantaba su trabajo. Había una claridad y una lógica en las cifras y los gráficos que tanto echaba en falta en su vida personal. Aquí la apreciaban por su profesionalidad y agudeza mental, no la criticaban por no tener las camisas perfectamente planchadas o las toallas mal dobladas. Por la noche, después de recoger a Lynette del colegio, Dalia decidió organizar una cena especial. Tal vez el ambiente hogareño y los platos favoritos de Jorge ayudarían a derretir el hielo entre ellos. ¿Papá volverá a llegar tarde esta noche?, preguntó Lynette mientras ayudaba a cortar las verduras para la ensalada. Prometió llegar a las 7, contestó Dalia tratando de sonar segura. Mientras tanto, cuéntame cómo te ha ido el día en el colegio. Lynette se animó y empezó a hablar del experimento de ciencias que estaban haciendo en clase, de la nueva y difícil pieza de violín y de la invitación a la fiesta de cumpleaños de Thatcher. Iba a ser la mejor fiesta de cumpleaños. En el restaurante Jurásico hay dinosaurios robot de verdad y exposiciones interactivas. Los ojos de Lynette brillaban de emoción. Thatcher dice que su padre incluso ha contratado a un paleontólogo de verdad para que nos enseñe los fósiles. Suena fascinante, sonrió Dalia. Papá os llevará mañana. ¿De verdad? Lynette saltó de alegría. ¿Quizá se quede conmigo? Dalia sintió una punzada de pesar. Hacía mucho tiempo que Jorge no pasaba tiempo con su hija, y era evidente que Lynette echaba de menos la atención de su padre.
No lo sé, cariño. Papá tiene mucho trabajo, pero podemos preguntarle. Jorge llegó a casa a las 9:30, cuando la cena hacía rato que se había enfriado y Lynette ya estaba en la cama. Parecía cansado, pero extrañamente excitado. Olía ligeramente a alcohol y a un perfume desconocido. Siento llegar tarde, dijo, sin parecer especialmente culpable. La reunión con el cliente se alargó. Dalia le calentó la cena en silencio. Lini tenía muchas ganas de verte. Quería contarte lo de la invitación de cumpleaños. Jorge frunció el ceño. Te dije que llegaría tarde. No deberías haberle dado esperanzas a tu hijo. Dijiste que llegarías a las 7, le recordó Dalia en voz baja. No puedo predecir cuánto va a durar una reunión de negocios, dijo Jorge irritado. Te das cuenta de que trabajo no solo para mi propio placer, sino también para mantener a esta familia. Yo también trabajo, dijo Dalia. Y, sin embargo, sigo encontrando tiempo para mi hija. Jorge resopló. No comparemos nuestras carreras y nuestra contribución al presupuesto familiar, ¿vale? Dalia sintió que se le apretaban las tripas de resentimiento. Su trabajo le reportaba menos dinero que el de Jorge, pero no por eso era menos importante o significativo. No me refiero a eso, dijo cansada. Lini necesitaba un padre, no solo un apoyo económico. Jorge apartó el plato y se levantó de la mesa. Estoy cansado y no quiero discutir esto ahora. Mañana tengo un gran día. Todos los días son importantes para ti, dijo Dalia, pero Jorge ya había salido de la cocina. Se quedó sola, guardó lentamente los platos y apagó la luz. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, Dalia se asomó a la habitación de su hija. Lynette dormía abrazada a un estegosaurio de peluche, regalo de 5º cumpleaños de Jorge. Por aquel entonces, aún encontraba tiempo para visitar museos paleontológicos con su hija y leerle libros sobre dinosaurios antes de dormir. En el dormitorio, Jorge ya estaba en la cama, mirando la pantalla de su smartphone. Cuando Dalia entró, él cerró rápidamente el teléfono, un gesto que ella había notado más de una vez. Tumbada junto a su marido en la oscuridad, pero sintiendo la brecha insalvable que los separaba, Dalia pensó en cómo su matrimonio se iba resquebrajando poco a poco como la porcelana vieja. Pequeñas, apenas perceptibles al principio, pero cada día más profundas y evidentes. La mañana del miércoles comenzó con otro desayuno tenso. Jorge apenas hablaba, comprobando constantemente los mensajes de su teléfono, mientras Lynette intentaba llamar su atención con historias sobre su próximo cumpleaños. «Papá, mañana me llevarás a Thatcher's, ¿verdad?», preguntó esperanzada. Jorge apartó un momento la vista del teléfono. «Sí, iré. ¿A qué hora tienes que estar allí?». «A las 4», dijo Lynette alegremente. «Y puedes quedarte conmigo. Va a ser muy interesante». Jorge frunció el ceño. «No, tengo cosas que hacer. Te llevaré y te recogeré cuando acabe la fiesta». «A las 7 en punto», le indicó Dalia. «Vale, a las 7», asintió Jorge y volvió al teléfono. El rostro de Lynette se ensombreció ligeramente, pero enseguida recuperó el entusiasmo. «No pasa nada. Seguiré divirtiéndome con mis amigos. Y adivina qué, mamá, habrá un esqueleto de tiranosaurio de verdad». Dalia sonrió, admirando la capacidad de su hija para encontrar la alegría incluso en situaciones que podrían disgustarla. Ojalá los adultos pudiéramos cambiar y ver lo positivo con la misma facilidad. En el trabajo, Dalia no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación en casa. Quizá debería hablar con Jorge más abiertamente, proponerle terapia familiar o simplemente darle espacio, esperando que la fase de alienación desapareciera por sí sola. «Dalia, ¿estás con nosotros?». La voz de su jefe la devolvió a la realidad. «Sí, te pido disculpas», se recompuso rápidamente Dalia. «He estado analizando las últimas cifras de la cartera de Anderson». Por la noche, mientras acostaba a Lynette, Dalia se dio cuenta de que su hija estaba inusualmente pensativa.
¿Te pasa algo, cariño? Lynette se frotó la esquina de la manta sin mirar a su madre. Mamá, ¿por qué está papá siempre al teléfono en el cuarto de baño? A Dalia le dio un vuelco el corazón. ¿Qué quieres decir? Ayer quería lavarme los dientes y papá estaba en el baño. No abrió la puerta durante un buen rato y le oí hablar con alguien. Se reía, como solía reírse contigo. Dalia se quedó paralizada, sin saber qué responder. ¿No eran infundadas sus sospechas? ¿Era algo más que una crisis de los 40 o estrés laboral? Quizá fuera una llamada de trabajo importante, dijo finalmente, intentando mantener la normalidad en su voz. A veces papá necesitaba hablar de asuntos confidenciales con los clientes. Lynette asintió, pero en su cara se veía claramente que la respuesta no la convencía del todo. ¿Os habéis peleado papá y tú?, preguntó de repente. No, cariño, mintió Dalia. Es solo que ahora los dos tenemos mucho trabajo y estamos un poco cansados. Ya no os reís juntas, dijo Lynette con seriedad, y ya no os cogéis de la mano como antes. Dalia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que Lynette se había dado cuenta del cambio. Siempre había sido una niña muy observadora. A veces los adultos pasamos por periodos difíciles, dijo Dalia con cuidado. Pero eso no significa que no nos queramos o que no te queramos. ¿Me lo prometes? Lynette miró a su madre con los ojos muy abiertos. Te prometo que siempre te querré más que a nada en el mundo, dijo Dalia con firmeza, abrazando a su hija. Ahora vete a dormir, mañana es el gran día, las vacaciones de Thatcher. Cuando Lynette por fin se durmió, Dalia permaneció largo rato junto a la ventana del salón, contemplando la tranquila calle del prestigioso barrio. Casas bonitas, césped bien cuidado, coches caros en las entradas, la imagen perfecta de una vida de éxito. Pero cuántas historias como las suyas se escondían detrás de aquellas fachadas inmaculadas. Dalia recordaba cómo Jorge y ella se habían conocido 15 años atrás en una fiesta de empresa. Él había sido tan atento, cariñoso, con un brillo en los ojos y planes ambiciosos. Construyeron un futuro juntos, se apoyaron mutuamente en sus aspiraciones profesionales, soñaron con tener hijos y una casa grande. Y ahora que tienen todo lo que habían soñado, su matrimonio se resquebraja. El sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Jorge, que había dejado sobre la mesita, sacó a Dalia de su ensueño. No tenía intención de mirar su teléfono, sería una violación de la confianza y de los límites personales. Pero la brillante pantalla brilló justo delante de ella, e involuntariamente vio el principio del mensaje. «Qué ganas de que llegue mañana. Te echo de menos, mi...». Dalia se dio la vuelta, sintiendo que todo su interior se agarrotaba. No quería creer lo obvio, no quería admitir que su marido pudiera estar viendo a otra mujer. Pero todas las señales estaban ahí. Los regresos tardíos a casa, las conversaciones telefónicas secretas, el repentino interés por su aspecto, el distanciamiento emocional. Quizá le estoy dando demasiadas vueltas, intentó convencerse Dalia. El mensaje podría haber sido de un colega hablando de un proyecto de trabajo o de un viejo amigo, pero, en el fondo, sabía que se estaba engañando a sí misma. Jorge llegó a casa pasadas las 11, oliendo otra vez a alcohol. Saludó brevemente con la cabeza a Dalia. Dijo que estaba cansado y subió directamente al dormitorio. No hubo abrazos, ni besos, ni siquiera un simple «¿Qué tal el día?». Rituales que antaño habían sido parte integrante de su relación. Dalia se quedó sentada en el salón, escuchando el tic-tac del reloj de pared y pensando en lo que pasaría a continuación. Una parte de ella quería tener una confrontación, exigir la verdad, descargar todo el dolor y la frustración. Pero la otra parte, la parte racional y analítica, le aconsejaba esperar, reunir más información, no sacar conclusiones precipitadas ni tomar decisiones emocionales. Al final, Dalia decidió darle a Jorge la oportunidad de decir la verdad por sí mismo. Quizá mañana,
Después de que llevara a Lynette de vacaciones, tendrían ocasión de hablar seriamente. Esperaba que no fuera demasiado tarde para salvar su matrimonio, para restablecer la cercanía que una vez los había unido. Con ese pensamiento en mente, Dalia subió por fin al dormitorio. Jorge ya estaba dormido, o fingía estarlo. Tumbada junto a su marido, que ahora le parecía tan extraño, Dalia se dio cuenta de que su matrimonio había llegado a un punto de inflexión. Aunque aún no sabía qué les depararía el mañana, tenía la sensación de que podría cambiar sus vidas para siempre. «Lini, ¿estás lista?». La voz de Jorge sonaba inusualmente alegre. «Deberíamos irnos si no queremos llegar tarde a la fiesta». Lynette salió corriendo de su habitación con un regalo cuidadosamente envuelto para Thatcher, un libro raro sobre descubrimientos paleontológicos que ella y su madre habían encargado en una tienda especializada. La niña llevaba su vestido favorito de color azul marino con siluetas de dinosaurios bordadas en el dobladillo. «Ya estoy lista», anunció saltando de emoción. «¿Crees que habrá un esqueleto de tiranosaurio de verdad?». Jorge sonrió, cosa rara últimamente. «No estoy seguro de que sea de verdad, pero seguro que habrá algo impresionante. El restaurante Jurásico es famoso por sus exposiciones». Dalia se quedó en la puerta, observando la escena con una ligera tristeza. ¿Cuánto tiempo hacía que Jorge no mostraba tanto entusiasmo al tratar con su hija? ¿Y por qué estaba tan ansioso por llevar hoy a Lynette a la fiesta, a pesar de que normalmente encontraba docenas de excusas para evitar tales acontecimientos? «No te olvides de recogerla a las 7», le recordó Dalia. «Y llámame si algo cambia». Por supuesto, Jorge evitó el contacto visual directo. «Nos acordamos de todo, ¿verdad, Lini?». La niña asintió enérgicamente, demasiado entusiasmada por las próximas vacaciones como para darse cuenta de la tensión entre sus padres. «Adiós, mamá». Lynette corrió a abrazar a Dalia. «Te lo contaré todo cuando vuelva». «Lo haré, cariño». Dalia besó a su hija en la coronilla. «Diviértete y no olvides dar las gracias a los padres de Thatcher por la invitación». Jorge cogió las llaves del coche y una chaqueta ligera. Las noches seguían siendo frescas en Abilene en abril. «No nos esperes para cenar», le espetó por encima del hombro. «Quizás cene con un cliente después de llevar a Lini a la fiesta». «¿Qué cliente?», preguntó Dalia antes de poder contenerse. Jorge se quedó inmóvil un instante y luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Uno potencial. Ha surgido una oportunidad para una reunión y el restaurante está cerca del Jurásico. Una afortunada coincidencia». Dalia asintió, sin fiarse de su voz. Su instinto le gritaba que Jorge mentía, pero no quería montar una escena delante de Lynette. No hoy, cuando la chica estaba tan emocionada y feliz. «Que tengas un buen día», fue todo lo que dijo mientras veía a su marido y a su hija salir de casa. Cuando la puerta se cerró, Dalia exhaló lentamente, sin darse cuenta hasta ese momento de que había estado conteniendo la respiración. De repente, la casa le pareció demasiado grande y vacía. Pasó la mano por la superficie lisa de la consola del pasillo, pensando en el esfuerzo que Jorge y ella habían dedicado a crear aquel nido familiar perfecto. Cada mueble había sido cuidadosamente elegido, cada detalle del interior pensado a la perfección. Y ahora todo parecía un hermoso telón de fondo para su desmoronada vida familiar. Dalia entró en el salón y se sentó en el sofá, permitiéndose disfrutar de un raro momento de completa soledad. Sin llamadas del trabajo, sin informes urgentes, sin responsabilidades paternas, solo ella y el silencio. Su mirada se posó despreocupadamente en la foto familiar de la repisa de la chimenea. Había sido tomada hacía 3 años, cuando estaban de vacaciones en la costa. Lynette, que entonces tenía 4 años, estaba sentada sobre los hombros de Jorge, y Dalia, de pie junto a ella, abrazaba a su marido por la cintura. Los tres sonreían a la cámara.
La familia feliz perfecta. ¿Qué pasó con la mujer de la foto? La que miraba a su marido con adoración y confianza en su futuro juntos. ¿Cuándo dejó Dalia de ser ella? ¿Cuándo empezó a desmoronarse su matrimonio? Quizá las raíces del problema se habían asentado cuando ella había dejado su carrera por su familia. En aquel momento había parecido lo correcto. Jorge había ascendido, su sueldo les permitía vivir cómodamente y Lynette necesitaba la atención de su madre. Pero poco a poco Dalia empezó a sentir que estaba perdiendo una parte de sí misma. Su carrera no era solo una fuente de ingresos, sino que le daba una sensación de plenitud, confianza e independencia. Cuando Dalia decidió volver a trabajar hace 2 años, Jorge no se opuso, pero tampoco mostró mucho apoyo. Parecía tomárselo como un capricho, un pasatiempo temporal más que como un paso profesional serio. ¿Seguro que puedes con ello?, preguntó con un toque de condescendencia. No tienes por qué hacerlo, tenemos dinero suficiente. Pero no se trataba del dinero. Dalia quería recuperar una parte de su identidad que había dejado de lado voluntariamente durante varios años. Y cuando volvió a la profesión, al comprobar que su capacidad analítica no solo no había disminuido, sino que incluso se había agudizado durante el paréntesis forzoso, le dio una nueva confianza. Quizás era esta confianza e independencia lo que asustaba a Jorge. Quizá se sentía más cómodo con Dalia como ama de casa, completamente dependiente de él económica y emocionalmente, o era otra cosa. Dalia se levantó del sofá y se dirigió a la cocina para prepararse un té. Preparó su jazmín favorito, volvió al salón y se sentó en el ventanal, mirando hacia el cuidado patio trasero. Los tulipanes de primavera empezaban a florecer, creando manchas brillantes sobre el césped esmeralda. La jardinería se había convertido en su pasión durante su pausa profesional, una forma de mantener viva su energía creativa y su sensación de control. Su teléfono vibró, un mensaje de una amiga de Marilyn. ¿Qué tal si quedamos el próximo miércoles? Nuevo café francés en el centro, dicen que los postres son increíbles. Dalia sonrió. Marilyn era muy amiga suya desde la época de la universidad y se había divorciado hacía 5 años. Ahora estaba felizmente en una nueva relación y a menudo bromeaba diciendo que deshacerse de su matrimonio fracasado había sido la mejor decisión de su vida. «Me encantaría», respondió Dalia. Se recostó en la silla y sintió cómo la tensión de los últimos días se iba disipando poco a poco. Tal vez debería hablar con Marilyn sobre la situación con Jorge. Su amiga siempre le daba buenos consejos, aunque a veces fueran demasiado directos. Mientras tanto, en el restaurante Jurásico, Lynette estaba encantada. El interior del local era una reconstrucción exacta del mundo antiguo. Enormes helechos, enredaderas colgantes, vapores brumosos y, por supuesto, maquetas de dinosaurios móviles a tamaño natural. «Es un brontosaurio», exclamó Lynette, señalando un enorme modelo de un gigante de cuello largo que giraba lentamente la cabeza y emitía un sonido sordo. Solo que ahora no se llama brontosaurio, se llama apatosaurio. Thatcher, el cumpleañero, un chico rubio con pecas, se quedó cerca, claramente impresionado por los conocimientos de su amigo. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó respetuosamente. «Leo muchos libros», respondió Lynette con sencillez. «Y veo documentales con mi madre. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito?» «El tiranosaurio, por supuesto». Thatcher hizo la mímica de un rapaz poniendo las manos más y gruñendo. «El más fuerte y aterrador». Lynette negó con la cabeza. En realidad, el dinosaurio depredador más grande era el Spinosaurus. Era aún más grande que un tiranosaurio y tenía una enorme pedazo en la espalda. Jorge se quedó a un lado con los otros padres, observando a los niños entusiasmados. Miraba la hora en su caro reloj, regalo de un cliente agradecido, como le había explicado a Dalia hacía 3 meses. El reloj era en realidad un regalo de Esther por el bebé de 6 meses de su relación. «Parece que a los niños les encanta»,
comentó el padre de Thatcher, Gregory Fremont, mientras se acercaba a Jorge. Aunque confieso que hubiera preferido algo un poco más tradicional. Pero Thatcher insistió en los dinosaurios. A Lynette también le chiflan, asintió Jorge, intentando entablar una conversación trivial, aunque sus pensamientos estaban muy lejos. Por cierto, es una gran idea, invitar a un paleontólogo. Gregorio sonrió. Es todo obra de mi mujer. Tiene talento para organizar este tipo de eventos. Dalia y tú deberíais venir alguna vez a una barbacoa. El verano está a la vuelta de la esquina. Lo haré, mintió Jorge, sabiendo que era improbable que se produjera ese encuentro, sobre todo si fructificaban sus planes de futuro. Señoras y señores, anunció el animador vestido de paleontólogo, comienza nuestro viaje al mundo de los dinosaurios. Ahora realizaremos una excursión especial en la que veremos objetos raros que no suelen mostrarse a los visitantes del restaurante. Los niños chillaron entusiasmados, reuniéndose en torno al científico. Jorge aprovecha para apartarse y mirar el móvil. Un nuevo mensaje de Esther. Ya estoy allí. Mesa junto a la ventana, como siempre. Estoy deseando conocerte. Jorge tecleó rápidamente una respuesta. Estaré allí pronto. La fiesta de los niños está en pleno apogeo. En cuanto empiece la visita, podré escabullirme. Observó cómo un grupo de niños, guiados por un animador, se dirigían a la zona especial de visitas del restaurante. Lynette, con los ojos desorbitados por la emoción, caminaba junto a Thatcher, inundando de preguntas al paleontólogo. Señor Thorndyke, se le acercó el organizador de la fiesta. No se preocupe, los niños estarán supervisados durante 1 hora. Los padres pueden relajarse en el salón o volver más tarde. Estupendo, sonrió Jorge aliviado. Es que tengo una reunión importante cerca. Volveré a las 7. La organizadora asintió, y Jorge, asegurándose una vez más de que Lynette estaba absorta en la visita, se dirigió rápidamente a la salida. El restaurante Piamonte, donde le esperaba Esther, estaba a solo 1 manzana del Jurásico. Era un lugar apartado y elegante, con luz tenue y reservados que proporcionaban intimidad, el lugar perfecto para una reunión secreta. Esther ya le estaba esperando, tomando un martini. Su pelo rubio con espectaculares mechones morados estaba recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto un largo cuello con joyas plateadas en forma de escorpión. Siempre lucía impecable, uno de los muchos aspectos que atraían a Jorge hacia ella. «Llegas tarde», comentó con una leve sonrisa cuando Jorge se sentó frente a ella. «Lo siento», se inclinó para besarla. Las fiestas de cumpleaños infantiles son un auténtico caos. Tu hija debe de estar entusiasmada con el restaurante de dinosaurios, comentó Esther, dando un sorbo a su vaso. Le gusta la paleontología, ¿verdad? A Jorge le conmovió que Esther recordara aquel dato sobre Lynette. Dalia le había acusado de no prestar suficiente atención a los intereses de su hija, pero no podía decirse lo mismo de ella. Se había interesado por su trabajo, por sus ambiciones y aspiraciones. Durante los últimos años, Dalia parecía existir en un mundo propio, primero completamente consumida por la maternidad y ahora por su renovada carrera. Sí, está obsesionada con ellos, respondió Jorge, pidiéndose un whisky. Es increíble lo mucho que sabe para su edad. Tienes una hija muy lista, dijo Esther en voz baja, cubriéndole la mano con la suya. Me pregunto... Jorge se puso tenso. Sabía a dónde conducía esta conversación. En las últimas semanas, Esther había empezado a hablar cada vez más a menudo del futuro, de compromisos más serios. Y aunque una parte de él estaba dispuesta a dar ese paso, otra seguía dudando. Esther, ya lo hemos hablado, dijo en voz baja. No puedo dejar a mi familia así como así. Lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo, Jorge? No había reproche en su voz, solo una pregunta sincera. Llevamos juntos 8 meses.
8 meses de encuentros secretos, momentos robados, mentiras constantes. Jorge suspiró, dando un sorbo a su whisky. Ya lo sé, y odio esas mentiras, pero hay que elegir el momento adecuado. Lynette se está acostumbrando a su nuevo colegio. Dalia tiene un proyecto importante en el trabajo. Siempre habrá algo, dijo Esther en voz baja. Siempre habrá una razón para posponerlo. Pero ya no somos más jóvenes, Jorge, y quiero algo más que ser tu secreto. Jorge miró a Esther, una mujer hermosa, inteligente y ambiciosa, que le hacía sentir más vivo y valioso que nadie. Con Dalia, hacía mucho tiempo que no experimentaba esa emoción, esa sensación de ser valorado y admirado, no solo como proveedor o padre, sino como hombre. Te prometo que hablaré pronto con Dalia, dijo, apretando más fuerte la mano de Esther. Cuando termine su proyecto, quizá dentro de 2 o 3 semanas. Esther sonrió, pero había duda en sus ojos. Dijiste lo mismo hace un mes. Esta vez va en serio, le aseguró Jorge. Incluso he consultado a un abogado sobre una posible división de bienes. Era mentira, pero causó buena impresión. A Esther se le iluminó la cara. ¿Ah, sí? Eso marca una gran diferencia. Jorge sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. ¿No estaba mal querer la felicidad? ¿No se merecía una relación que le diera alegría y plenitud? Su matrimonio con Dalia hacía tiempo que se había convertido en una formalidad vacía, una asociación para criar a un hijo y mantener un hogar. ¿Es eso una vida? No hablemos de cosas tristes, dijo levantando la copa. Tenemos unas horas, y quiero saborear cada minuto contigo. Esther sonrió, y su sonrisa le recordó a Jorge por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo por aquella mujer. Mientras tanto, en Jurassic World, la visita llegaba a su fin. Los niños estaban encantados con lo que habían visto: modelos realistas de dinosaurios, exposiciones interactivas e incluso fósiles reales proporcionados por el Museo Local de Historia Natural. Sin embargo, Lynette no estaba del todo satisfecha. El paleontólogo mencionó una exposición especial, un modelo a tamaño natural de una cría de estegosaurio, pero no lo vieron durante la visita. ¿Dónde está la cría de estegosaurio?, preguntó al animador cuando el grupo regresó a la sala principal del restaurante. «Oh, está en una vitrina especial en la zona VIP», respondió el científico, señalando una parte separada del restaurante, separada por plantas ornamentales. «Por desgracia, ahora no podemos ir allí. Hay un evento privado». Lynette se sintió decepcionada, pero trató de no demostrarlo. En lugar de eso, se unió a Thatcher y a los demás niños que se reunían en torno a la mesa de la fiesta para comer tarta y recibir regalos. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de ella. Durante la ruidosa diversión, cuando todos estaban absortos desenvolviendo los regalos, Lynette se apartó sigilosamente. Solo quería echar un vistazo a una cría de estegosaurio, su dinosaurio favorito. Seguramente a nadie le importaría que se acercara sigilosamente a la zona VIP y echara un vistazo desde lejos. Deslizándose entre los helechos ornamentales, Lynette trató de moverse en silencio y con sigilo. La zona VIP era aún más lujosa que la sala principal. Iluminación suave, imitando la puesta de sol en el mundo prehistórico, cómodos sofás y una vitrina realmente impresionante con un modelo de estegosaurio bebé que parecía sorprendentemente realista. Pero eso no fue todo lo que llamó la atención de Lynette. En el rincón más alejado de la zona VIP, en una mesa situada en una alcoba, vio una figura familiar. Su padre estaba sentado inclinado sobre una hermosa mujer con brillantes mechones morados en el pelo. Estaban cogidos de la mano y besándose. Lynette se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Papá había dicho que tenía una importante reunión de negocios, pero no parecía una reunión de negocios. Parecía como esas escenas de películas románticas que a veces veía mamá, pensando que Lynette no se había dado cuenta. La chica retrocedió,
sintiendo de repente un fuerte impulso de volver al grupo. Sintió una extraña vergüenza e incomodidad, como si hubiera visto algo que no debía, algo que no estaba bien. De vuelta a la fiesta, Lynette intentó comportarse como de costumbre, riendo, jugando, comiendo tarta, pero en su interior se instaló una sensación desagradable que no podía comprender ni expresar del todo. Cuando Jorge volvió a las 7 para recoger a su hija, ella estaba inusualmente callada. ¿Va todo bien, pequeña?, le preguntó mientras la ayudaba a subir al coche. ¿No te ha gustado la fiesta? Sí, respondió Lynette en voz baja, mirando por la ventanilla, no a su padre. Había exposiciones muy interesantes. Bien, Jorge estaba demasiado ocupado con sus propios pensamientos para darse cuenta del inusual comportamiento de su hija. A mamá le alegrará saber que te lo has pasado bien. Lynette asintió, pero no dijo nada. Pensó en su madre, en cómo le contaría las vacaciones, los dinosaurios, los regalos y lo que había visto en la zona VIP. ¿Debería contárselo a su madre? ¿Qué significa? ¿Por qué papá besaba a otra mujer cuando estaba casado con mamá? Las preguntas se agolparon en su cabeza durante todo el camino a casa, pero no se atrevió a preguntarle a su padre. En lugar de eso, miró por la ventanilla las calles de Abilene y pensó en el bebé estegosaurio al que nunca había visto bien. Dalia los recibió en la puerta con una sonrisa que se volvió un poco tensa al ver a Jorge. ¿Qué tal las vacaciones?, preguntó abrazando a Lynette. Estupendas. La niña trató de sonar alegre. Había dinosaurios robot de verdad e incluso un paleontólogo de verdad. ¿Uno de verdad? Dalia enarcó una ceja. Bueno, real no, admitió Lynette. Pero sabía muchas cosas sobre los dinosaurios. Jorge se apartó, obviamente incómodo. La reunión con el cliente ya ha durado demasiado, dijo sin mirar a Dalia. Creo que me daré una ducha y trabajaré en el despacho. Dalia asintió sin rechistar, aunque sus ojos observaban a su marido con leve desconfianza. Lini, es hora de prepararse para ir a la cama, dijo mientras Jorge desaparecía escaleras arriba. Debes de estar cansada después de un día tan ajetreado. Lynette dejó que su madre la llevara al cuarto de baño y luego al dormitorio. Mientras tanto, se preguntaba si debía contarle a su madre lo que había visto. Una parte de ella quería compartir esa información inquietante, pero otra temía que pudiera herirla, molestar a su madre o provocar una pelea entre sus padres. Al final, Lynette decidió que lo contaría todo mañana. Ahora estaba demasiado cansada por las experiencias del día y no sabía muy bien qué significaba todo aquello. Quizás los adultos tenían algunas reglas que ella desconocía. Tal vez había una explicación de por qué papá estaba besando a otra mujer. Mientras se dormía en su cama, rodeada de dinosaurios de peluche, Lynette esperaba que todo se explicara de alguna manera, que todo iría bien. Al fin y al cabo, sus padres siempre le habían dicho que se querían y que la querían a ella más que a nada. Pero la imagen de su padre besando a una mujer con mechones morados en el pelo la mantuvo despierta hasta que cayó en un sueño intranquilo. Cuando Lynette por fin se durmió, Dalia bajó al salón y se sentó junto a la ventana, mirando las luces nocturnas de las casas vecinas. Podía sentir la extraña tensión que había estado emanando de su hija durante toda la noche. Normalmente, después de unas vacaciones así, Lynette estaba llena de impresiones y no paraba de hablar de cualquier cosa. Esta noche estaba inusualmente reservada, como si algo la preocupara, algo de lo que no se atrevía a hablar. Dalia suspiró, preguntándose si tendría algo que ver con Jorge. Lynette siempre había sido una niña sensible, capaz de percibir cambios sutiles en el ambiente de la casa. Tal vez estuviera percibiendo la creciente distancia entre sus padres. Jorge seguía en el estudio, presumiblemente trabajando, aunque Dalia sospechaba que evitaba hablar con ella. Su comunicación en las últimas semanas había sido mínima. Breves intercambios sobre la agenda de Lynette,
asuntos domésticos, nada sustancial. La mañana siguiente comenzó con el ajetreo habitual. Lynette aún parecía pensativa, pero se animó un poco durante el desayuno, recordando algunos de los mejores momentos de la fiesta de ayer. El paleontólogo nos enseñó un diente de tiranosaurio de verdad, dijo agitando una cucharada de cereales. Era del tamaño de un plátano y estaba muy afilado. Dalia sonrió, contenta de que su hija empezara a recuperar su energía habitual. ¿Qué más había de interesante en la fiesta? Jugamos a los arqueólogos y excavamos esqueletos en un arenero especial, continuó Lynette. Y había dinosaurios robóticos que se movían y rugían como los de verdad. Y la tarta tenía forma de nido de huevos de dinosaurio y cada huevo estaba hecho de un chocolate diferente. Suena delicioso. Dalia se sirvió una taza de café. ¿Qué te ha parecido el regalo? Me ha encantado. Lynette estaba radiante. Thatcher dijo que era el libro más chulo de la historia y pidió leerlo después de mí. Su madre nos hizo una foto con el regalo y dijo que yo era la más lista de la clase. Tiene toda la razón, confirmó Dalia. Jorge, que comía en silencio su tostada mientras miraba el móvil, se levantó de repente de la mesa. Tengo que ir a trabajar, anunció. Una reunión importante con unos clientes. ¿El sábado? Dalia se sorprendió. Los negocios no conocen el fin de semana. Jorge se encogió de hombros. No me esperes para comer. Cuando la puerta se cerró tras él, Lynette se puso seria de repente. Mamá, ¿por qué trabaja tanto papá últimamente? Dalia sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podía decir? Que sospechaba que su marido la engañaba, que su matrimonio se estaba desmoronando. Papá está pasando por un periodo importante en el trabajo, dijo con cuidado. Mucha responsabilidad. Lynette removió el resto de los cereales con la cuchara, como si estuviera pensando en algo. ¿Papá nos quiere? La pregunta fue tan repentina y directa que Dalia se sintió confusa por un momento. Claro que sí, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Lynette apartó la mirada y sus pequeños dedos hicieron girar la cuchara con nerviosismo. Es que... balbuceó. Mamá. He visto a papá besando a una tía preciosa con mechones morados en el pelo en el restaurante. El mundo alrededor de Dalia pareció congelarse. Sintió que la sangre se le salía de la cara y que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. ¿Dónde has visto a papá exactamente? En la zona VIP del restaurante, explicó Lynette. Quería ver al bebé estegosaurio que estaba en una vitrina especial y vi a papá con una mujer. Se sentaron en una mesa y se cogieron de la mano, y luego se besaron. Dalia respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Quizá Lynette había entendido algo mal. Quizá se trataba de una reunión de negocios y el gesto que había confundido con un beso era otra cosa. ¿Estás segura de que era papá?, preguntó con cautela. Era un restaurante grande, había mucha gente. Sin duda era papá, dijo Lynette con firmeza. Llevaba su traje gris con la corbata azul que le regalaste por su cumpleaños, y su reloj brillaba mientras cogía la mano de la mujer. Dalia sintió que todo su interior se contraía. Recordó aquella corbata, la de seda, con el estampado apenas visible que había elegido con tanto cuidado, y el reloj, el caro que había aparecido en casa de Jorge hacía unos meses. Él había dicho que era un regalo de un cliente agradecido, pero ahora... ¿Quién era la mujer que estaba con papá?, preguntó Dalia, intentando sonar tranquila, como si estuviera hablando de algo corriente. Preciosa, respondió Lynette, pelo largo y rubio con mechones morados, y llevaba al cuello una joya poco corriente, de plata, como un escorpión. Ese último detalle de la joya terminó de convencer a Dalia de que su hija no estaba fantaseando. Era demasiado específico, demasiado detallado para ser una fantasía. Mamá, ¿por qué besaba papá a esa mujer? Lynette parecía realmente desconcertada. ¿No debería besarte solo a ti?,
Dalia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No era momento para emociones. Ahora tenía que ser fuerte por su hija. Sabes, cariño, las relaciones adultas a veces pueden ser complicadas, comenzó con suavidad. A veces la gente hace cosas que pueden molestar a sus seres queridos, pero eso no significa que no quieran a su familia. Lynette frunció el ceño, claramente insatisfecha con esta explicación. Pero dijiste que cuando la gente se casa promete estar solo con el otro. ¿Papá rompió esa promesa? La franqueza de un niño a veces es despiadada, pensó Dalia. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años las complejidades de una relación adulta sin destruir la imagen de papá? Hablemos de esto más tarde, ¿vale? Dijo en voz baja. Ahora mismo es importante que sepas que, pase lo que pase entre papá y yo, los dos te queremos mucho. Eso nunca cambiará. Lynette asintió, aunque en sus ojos aún había preguntas. ¿Te has enfadado porque te he hablado de papá?, preguntó ansiosa. No, cariño. Dalia abrazó a su hija. Siempre tienes que decirme la verdad, aunque pueda ser desagradable. Me alegro de que me lo hayas dicho. Después de aquella conversación, el día continuó casi con normalidad. Limpiaron la casa, fueron al parque. Dalia ayudó a Lynette con los deberes de matemáticas. Pero en el interior de Dalia se desataba una tormenta de emociones. Dolor, rabia, frustración, miedo por el futuro. Cuando Lynette se fue a la cama, Dalia decidió que no podía aplazar más la confrontación. Si Jorge realmente la engañaba, quería oírlo de él en persona, no reunir información poco a poco como un detective. Jorge llegó a casa pasadas las 9 de la noche. Parecía un poco cansado, pero de buen humor, demasiado bueno para un hombre que supuestamente había pasado todo el día en reuniones de negocios. ¿Qué tal el día?, preguntó quitándose la chaqueta. Interesante, contestó Dalia, intentando mantener la calma. Lynette me contó algo curioso sobre las fiestas de ayer. Jorge se puso tenso, pero recuperó rápidamente la compostura. ¿Sí? ¿Qué fue? Te vio en la zona VIP del restaurante con una mujer, dijo Dalia sin rodeos. Según ella, os estabais besando. Jorge se quedó paralizado un instante, luego se rió, pero sonó falso. ¡Qué tontería! La imaginación de un niño es asombrosa. Debió de ver a alguien que se parecía a mí. Describió tu traje, la corbata que te regalé y el reloj, continuó Dalia con calma. Y también mencionó un detalle muy concreto, la joya plateada en forma de escorpión que llevaba aquella mujer en el cuello. La sonrisa se borró lentamente de la cara de Jorge. Apartó la mirada como buscando una salida, pero luego, al parecer, decidió cambiar de táctica. ¿Y tú te has creído a una niña de 7 años con imaginación? Creí a mi hija, que nunca miente y que describió detalles demasiado concretos para ser ficción, dijo Dalia con firmeza. Jorge, no soy estúpida. Llevo meses notando las señales, los regresos tardíos a casa, las llamadas secretas, tu distancia emocional, solo que no quería creer lo evidente. Jorge suspiró y se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre aparecía cuando se sentía acorralado. No es lo que crees que es, empezó. Es solo un encuentro amistoso. Los amigos no se besan en los labios, Jorge, dijo Dalia con frialdad. No insultes mi inteligencia. Dime la verdad. ¿Estás saliendo con otra mujer? Hubo una larga pausa. Luego Jorge se hundió en la silla como si se diera por vencido. Sí, admitió por fin. Se llama Esther. Llevamos saliendo unos 8 meses. 8 meses. Más de 6 meses. Durante todo ese tiempo en el que habían vivido como una familia, comiendo en la misma mesa, durmiendo en la misma cama, cuidando de su hija, Jorge había estado llevando una doble vida. ¿Cómo has podido?, preguntó Dalia en voz baja, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz cuando todo en su interior gritaba de dolor. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿A Lynette? Jorge levantó de pronto la cabeza, con una llama de indignación en los ojos.
¿Cómo he podido? ¿Y tú, Dalia? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste de verdad por mí? Mis ambiciones, mis sueños. Has estado tan ocupada con la maternidad y ahora con tu carrera que no hay sitio para mí en tu vida. No te atrevas a echarme la culpa. Dalia sintió que su compostura empezaba a resquebrajarse. Si tenías problemas en nuestra relación, deberías haber hablado conmigo en vez de buscar consuelo por ahí. Lo intenté, exclamó Jorge. Llevo años intentándolo, pero siempre estabas demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado absorto en otras cosas. Y Esther me escucha, me admira, me hace sentir importante y valioso. ¿Y yo no te valoraba entonces?, preguntó Dalia con amargura. Todos esos años de apoyo, cuando estabas construyendo tu carrera, cuando dejé de lado mis ambiciones por el bien de mi familia, todo eso no significó nada. Jorge negó con la cabeza. No lo entiendes. Esther me ve como un hombre, no solo como un padre de familia o una fuente de ingresos. Ella me hace sentir vivo. Dalia sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todos esos años, todos esos recuerdos juntos, los planes para el futuro, todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y ahora qué?, preguntó, intentando mantener la dignidad. ¿Vas a ir a verla? Jorge vaciló, como si aún no se hubiera decidido. No lo sé, dijo con sinceridad. Estoy confuso. Lynette, ella complica las cosas. No quiero perder el contacto con mi hija. ¿Y nuestro matrimonio?, preguntó Dalia en voz baja. ¿Quieres salvarlo? Jorge apartó la mirada, y el gesto le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. No estoy seguro de que quede nada de él que merezca la pena salvar, dijo finalmente. Tú y yo llevamos mucho tiempo viviendo vidas paralelas, Dalia. Tienes que admitirlo. Una parte de Dalia quería gritar, negar, luchar por su relación, pero la otra parte, la parte racional y analítica, se dio cuenta de que él tenía razón. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una cáscara vacía, una sociedad de crianza de los hijos y mantenimiento del hogar. El amor, la pasión, la admiración mutua, todo eso había desaparecido, disuelto en la rutina de la vida cotidiana. Quizá tengas razón, admitió tras una larga pausa. Pero eso no justifica el engaño, Jorge. Podrías haber hablado conmigo, haberme ofrecido terapia, incluso haberme dicho sinceramente que querías el divorcio. En lugar de eso, elegiste la mentira y la traición. Jorge suspiró. Algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. No estoy orgulloso de mis actos, dijo, pero no puedo decir que me arrepienta de haber conocido a Esther. Ella me devolvió una parte de mí mismo que creía haber perdido. Esas palabras golpearon a Dalia como una bofetada. En lugar de disculparse, en lugar de admitir que se había equivocado, Jorge estaba diciendo que la otra mujer le había dado algo que ella no podía darle. Y quizá lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que podía tener razón. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Dalia, sintiéndose repentinamente cansada. ¿Te vas a quedar esta noche? Jorge parecía sorprendido por aquella pregunta tan práctica después de una conversación tan emotiva. No lo sé. ¿Quieres que me vaya? Dalia dudó un momento. Una parte de ella quería echarlo inmediatamente, pero la idea de cómo explicárselo a Lynette por la mañana la detuvo. Creo que deberías quedarte en la habitación de invitados, decidió finalmente. Por el bien de Lynette. Ya está bastante alterada, pero tenemos que pensar seriamente en el futuro, Jorge, en cómo vamos a seguir adelante. Jorge asintió, casi agradecido por aquella decisión. Gracias, dijo en voz baja. Sé que no merezco tu comprensión después de todo esto. No lo hago por ti, replicó Dalia con frialdad. Lo hago por nuestra hija, y no creas que eso significa que te perdono. Necesito tiempo para decidir cómo proceder. Jorge asintió en silencio y se levantó para salir hacia el dormitorio de invitados. En la puerta se detuvo.
Para ser justos, dijo sin volverse, Esther no sabía que yo iba a estar en aquel restaurante con Lynette. Fue una coincidencia. Ella trabaja como coordinadora VIP en un centro de bienestar no muy lejos de allí, y quedamos en vernos en el Piemont simplemente porque nos venía bien. ¿Se supone que eso tiene que hacerme sentir mejor?, preguntó Dalia con amargura. ¿Que no planeaste engañar a nuestra hija a propósito, sino que lo hiciste por accidente? Jorge no contestó y salió de la habitación, dejando a Dalia sola con sus pensamientos y su dolor. Abandonada en el salón, Dalia permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida. Los acontecimientos del día le parecían irreales, como si estuviera viendo la vida de otra persona en una serie dramática. Pero el dolor era muy real, agudo, punzante, palpitante en todo su ser. 8 meses. Todo ese tiempo había vivido en una mentira, sin saber que su marido llevaba una doble vida. ¿Cuántas veces había vuelto a casa después de ver a Esther y se había acostado con ella? ¿Cuántas veces había mentido mirándola a los ojos? Y lo más importante, ¿cómo había podido estar tan ciega? En retrospectiva, todas las señales parecían obvias: su distancia emocional, sus tardíos regresos a casa, su mayor atención a su aspecto, sus conversaciones telefónicas secretas. Pero Dalia no quería ver la verdad, no quería creer que el hombre con el que había vivido 15 años fuera capaz de semejante traición, y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Intentar salvar un matrimonio que probablemente llevaba mucho tiempo muerto, o admitir la derrota y empezar un nuevo capítulo de su vida, sola, con Lynette. ¿Cómo afectaría esto a su hija? ¿Cómo explicar a una niña de 7 años que su familia ya no sería la misma? Las preguntas se agolpaban en la cabeza de Dalia, pero no había respuestas. Solo la dolorosa constatación de que el mundo que creía sólido y seguro se había construido sobre arena, y ahora las olas de la verdad lo estaban arrasando, dejando solo las ruinas de lo que una vez había sido su vida. Con el corazón encogido, Dalia subió las escaleras, se asomó sin hacer ruido a la habitación de Lynette, se aseguró de que su hija dormía profundamente y se dirigió a su dormitorio, que ahora era suyo, sin Jorge. Se acostó sin encender la luz, mirando fijamente en la oscuridad y pensando en lo que pasaría mañana, y pasado mañana, y todos los días siguientes. Tenía que tomar decisiones importantes, quizá las más importantes de su vida. Pero ahora, en la oscuridad del dormitorio que una vez compartió con su marido, Dalia se permitió sentir el dolor, permitió que las lágrimas que había retenido toda la noche fluyeran libremente por sus mejillas. Lloró no solo la traición de Jorge, sino sus propias oportunidades perdidas, los años desperdiciados en una relación que podría haber estado condenada desde el principio. Lloraba la ilusión de la familia perfecta que tanto le había costado mantener y el futuro que ahora tendría que construir de nuevo sobre las ruinas de sus esperanzas frustradas. Por la mañana, tendría que ser fuerte, por el bien de Lynette y por el suyo propio. Pero ahora, en la oscuridad, se permitía ser solo una mujer con el corazón roto, llorando el final de lo que una vez había parecido eterno. La mañana del domingo recibió a Dalia con dolor de cabeza y una sensación de irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. Durmió mal, despertándose cada hora y reviviendo su conversación con Jorge de la noche anterior. Una parte de ella aún esperaba que fuera solo una pesadilla, que se despertaría y descubriría que su vida no estaba arruinada. Pero la mitad vacía de la cama y el silencio de la casa eran demasiado reales. Jorge dormía en el dormitorio de invitados, la primera vez en 15 años de matrimonio que dormían voluntariamente bajo el mismo techo, pero en habitaciones separadas. Dalia se obligó a levantarse, ducharse y vestirse. Cuando se dirigía a la cocina, oyó voces. Lynette y Jorge ya estaban desayunando. Era extraño lo rápido que las cosas ordinarias se convertían en dolorosas.
La mera visión de su marido sirviéndole zumo a su hija provocó en Dalia una aguda punzada de añoranza por una normalidad que, como se demostró, no era más que una ilusión. «Buenos días», dijo, intentando que su voz sonara normal por el bien de Lynette. «Buenos días, mamá. Papá está haciendo tortitas de arándanos». Lynette parecía feliz, y eso rompió aún más el corazón de Dalia. ¿Cómo le explicas a un niño que su familia nunca volverá a ser la misma? Jorge la saludó con la cabeza, evitando mirarla directamente. «El café está listo», dijo señalando la cafetera. Dalia se sirvió una taza, agradecida por el líquido caliente que le aliviaba el nudo en la garganta. Se sentó a la mesa, intentando averiguar cómo comportarse en esta nueva y horrible realidad. «Hoy tengo una reunión con mis colegas sobre el proyecto», dijo Jorge, poniendo un plato de tortitas delante de Lynette. «Me iré sobre las 11, volveré más tarde». Dalia se dio cuenta de que iba a reunirse con Esther, pero se limitó a asentir. No tenía sentido montar una escena delante de Lynette. «Lini, ¿qué te parece si hoy vamos al parque?», sugirió, tratando de sonar alegre. «Hace buen tiempo». «Sí», Lynette estaba entusiasmada. «¿Me prestas mi microscopio? Quiero ver las hojas de los árboles». «Por supuesto», sonrió Dalia, contenta de que su hija no notara la tensión entre sus padres. El desayuno transcurrió en un ambiente extraño. Lynette parloteaba sobre el colegio y los dinosaurios, mientras Dalia y Jorge intentaban mantener una apariencia de normalidad, aunque ambos sentían la falsedad de cada palabra, de cada sonrisa. Cuando Jorge se marchó, Dalia se sintió aliviada. Fingir que todo iba bien era demasiado duro. Lynette y ella pasaron el día en el parque, estudiando las hojas con un microscopio, dando de comer a los patos del estanque y simplemente disfrutando del día soleado. Durante unas horas, Dalia pudo olvidarse de sus problemas y centrarse en su hija. Pero por la noche, cuando Lynette se durmió, la realidad volvió a caer sobre ella con todo su peso. Jorge regresó tarde, volvió a dormir en la habitación de invitados, y a la mañana siguiente apenas intercambiaron una palabra antes de que él se marchara a trabajar. El lunes trajo a Dalia una salvación temporal en forma de trabajo. Se sumergió en el análisis de informes financieros, reuniones y llamadas telefónicas, agradecida de poder centrarse en algo concreto y manejable en contraposición al caos de su vida personal. «¿Se encuentra bien?», le preguntó su compañera Verónica durante el almuerzo. «Pareces agotada». «No he dormido lo suficiente», mintió Dalia. No estaba dispuesta a hablar de sus problemas con sus colegas. Hasta que se aclarara la situación con Jorge, era mejor mantener los asuntos personales en privado. Por la tarde, después de recoger a Lynette del colegio, Dalia observó a su hija hacer los deberes. «Cuánta vitalidad hay en esta personita», pensó. «Qué capacidad para concentrarse en el momento sin preocuparse del pasado ni del futuro». Jorge volvió tarde otra vez, y él y Dalia apenas intercambiaron unas frases sobre el horario de Lynette para el día siguiente. La tensión entre ellos era casi palpable, pero ambos intentaban mantener un ambiente tranquilo por el bien de su hija. Así siguieron varios días. Desayunos incómodos, comunicación mínima, dormitorios separados. Dalia sentía que estaban atrapados en un limbo doloroso. Ya no eran familia, pero aún no estaban oficialmente separados. No podía ser para siempre. El miércoles por fin conoció a Marilyn en el café francés del que le había hablado su amiga. Marilyn, una morena enérgica con una mente aguda y una lengua aún más afilada, se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. «Escúpelo», le dijo en cuanto se sentaron a la mesa. «Parece que no hayas dormido en una semana». Dalia suspiró. Quizá realmente necesitaba hablar con alguien que comprendiera su situación. «Jorge me engaña», dijo simplemente pronunciando las palabras en voz alta por primera vez. «Desde hacía 8 meses». Marilyn parpadeó, claramente sorprendida por la brusquedad de la afirmación, pero se recompuso rápidamente. «¿Estás segura?», preguntó,
aunque su rostro mostraba que ya sabía la respuesta. Totalmente. Lynette los vio juntos y él lo admitió cuando le pregunté. «Menudo cabrón», exhaló Marilyn. «¿Jorge? ¿En serio? Siempre pensé que era uno de los pocos hombres decentes». «Yo también», sonrió Dahlia con amargura. «Durante 15 años lo creí». Marilyn extendió la mano por encima de la mesa y apretó la palma de la mano de su amiga. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Dahlia con sinceridad. «Ahora mismo estamos en una especie de limbo. Está dormido en la habitación de invitados y apenas hablamos. Lynette aún no se ha dado cuenta de nada, pero esto no puede durar eternamente». «¿Quieres salvar el matrimonio?», preguntó Marilyn sin rodeos. «Después de todo esto?» Dahlia se lo pensó un momento. Era una pregunta que se había hecho todos los días desde la confesión de Jorge. ¿Merecía la pena intentar salvar algo que probablemente llevaba mucho tiempo muerto? ¿Podrían recuperar la confianza después de semejante traición? «No lo sé», repitió. «Una parte de mí quiere luchar por nuestra familia, por el bien de Lynette, pero la otra parte, no estoy segura de poder volver a confiar en él». Marilyn asintió comprensiva. «Ya he pasado por eso, como sabes, y puedo decirte una cosa, no tomes decisiones basándote solo en las emociones. Ahora mismo te sientes herida, enfadada, frustrada. Es normal, pero no dejes que esos sentimientos dicten tus acciones». Después de reunirse con su amiga, Dahlia se sintió un poco mejor. La conversación le ayudó a aclarar sus ideas y a darse cuenta de que no estaba sola en esta situación. Marilyn no solo había pasado por una experiencia similar, sino que había encontrado fuerzas para empezar una nueva vida. De vuelta a casa, Dahlia sacó su violonchelo que hacía meses que no cogía. La música siempre había sido para ella una forma de expresar sentimientos difíciles de expresar con palabras. Tocó a Bach, dejando que los sonidos profundos y resonantes del instrumento expresaran su dolor, su rabia y finalmente su determinación. Cuando Jorge volvió a casa, encontró a Dahlia en el salón con su violonchelo. «Hace mucho tiempo que no tocas», comentó, claramente sorprendido. «Mucho tiempo», asintió Dahlia, dejando el instrumento a un lado con cuidado. «Tenemos que hablar, Jorge. Una charla de verdad, no un intercambio de frases sobre el horario de Lynette». Jorge parecía un poco tenso, pero asintió. «De acuerdo. ¿Dónde está Lynette?» «Tiene clases de violín. Marilyn la ha recogido y la traerá de vuelta para cenar». «Entiendo». Jorge se sentó frente a Dahlia. «¿De qué quieres hablar?» «Nuestro futuro», dijo Dahlia sin rodeos. «No podemos seguir viviendo como hasta ahora. No es justo para Lynette y es destructivo para los dos». Jorge suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto familiar que antes le había parecido encantador a Dahlia, pero que ahora solo empeoraba el dolor. «Lo sé», dijo. «Para serte sincero, llevo semanas queriendo hablar contigo sobre divorcio, pero seguía esperando el momento oportuno». Aunque Dahlia había esperado inconscientemente esas palabras, oírlas en voz alta fue doloroso, como el último clavo en el ataúd de su matrimonio. «Ya me lo imaginaba», dijo en voz baja, sorprendida de su propia calma. «Ya has tomado una decisión». «No se trata solo de Esther», se apresuró a explicar Jorge. «Nuestro matrimonio ya no es lo que era. Eso lo sabemos los dos». «Puede ser», asintió Dahlia. «Pero en lugar de trabajar en ello o admitir honestamente el problema, elegiste engañarme». «No estoy orgullosa de lo que hice», dijo en voz baja, «pero no puedo decir que me arrepienta de haber visto a Esther. Ella me entiende». Dahlia sintió que se le retorcían las entrañas al oír aquellas palabras. No por celos, le sorprendió descubrir que apenas sentía celos, más bien por darse cuenta de lo alejados que estaban si Jorge encontraba comprensión en los brazos de otra mujer en lugar de en los de su esposa. «¿Qué pasará con Lynette?», preguntó, pasando a la pregunta más importante de todas. «Quiero seguir formando parte de su vida», dijo Jorge con firmeza.
Sé que últimamente no he sido el mejor padre, pero la quiero. Podríamos acordar la custodia compartida. Dalia asintió. A pesar de lo que sentía por Jorge, no podía negar que Lynette quería a su padre y lo necesitaba. Estoy de acuerdo, siempre que te involucres de verdad en su vida y no te limites a hablar de ella. Por supuesto, aceptó Jorge rápidamente. Pasaré con ella todos los fines de semana, la recogeré del colegio cuando tengas reuniones de trabajo, la ayudaré con los deberes. Por la mañana comunicaron juntos su decisión a su hija. Lynette, como era de esperar, se tomó muy mal la noticia. Primero con incredulidad, luego llorando, exigiendo una explicación de por qué papá tenía que irse. Mamá y yo te seguimos queriendo más que a nada en el mundo, le aseguró Jorge, abrazándola. Es solo que a veces los adultos se dan cuenta de que es mejor que vivan separados, pero siempre seré tu papá y pasaremos mucho tiempo juntos. ¿Es por esa tía del pelo morado?, preguntó Lynette sin rodeos, secándose las lágrimas. Jorge parecía atónito y Dalia sintió una extraña satisfacción ante aquella franqueza infantil. No, cariño, dijo en voz baja, antes de que Jorge pudiera contestar. Hemos tomado esta decisión juntos porque creemos que es lo mejor para todos. A veces, incluso las personas que antes se querían mucho cambian con el tiempo y se dan cuenta de que tienen que seguir caminos separados. Tras una emotiva despedida, Jorge se marchó por fin, dejando a Dalia y Lynette en una casa que de repente parecía demasiado grande y vacía. Lynette estuvo callada y pensativa la mayor parte del día, preguntando a menudo cuándo podría volver a ver a papá. Muy pronto, prometió Dalia. Quizá este mismo fin de semana. Por la tarde, Lynette estaba un poco más contenta, sobre todo cuando Dalia le propuso hacer galletas juntas, una actividad que siempre le levantaba el ánimo. Mientras observaba a su hija tallando cuidadosamente formas de dinosaurio en la masa, Dalia pensó en lo asombrosos que eran los niños, con su capacidad de adaptación, de encontrar la alegría incluso en los momentos difíciles. Más tarde, cuando Lynette se durmió, Dalia volvió a coger el violonchelo. La música llenó la casa vacía, desplazando el silencio y la soledad, recordando a Dalia que la vida continúa incluso cuando todo parece desmoronarse. Jorge cumplió su promesa y se llevó a Lynette a pasar el fin de semana. Fueron al Museo de Historia Natural, un lugar que Lynette adoraba, pero donde Jorge no había estado con ella en años, siempre encontrando excusas para evitarlo. Dalia aprovechó el tiempo para reunirse con un abogado e iniciar los trámites del divorcio. Luego volvió a ver a Marilyn, que le sugirió que se uniera a un grupo de amantes de la música clásica, una oportunidad con la que Dalia había soñado durante mucho tiempo, pero para la que nunca había encontrado tiempo. Tienes que rehacer tu vida, la convenció Marilyn. No solo por tu propio bien, sino también por el de Lynette. Tiene que ver que su madre es fuerte y feliz, no solo la exmujer de su padre. Pasó una semana, luego otra. Jorge encontró un piso cerca de casa para estar más cerca de Lynette, y la niña empezó a pasar los fines de semana con él. Dalia se dio cuenta de que Jorge se había convertido en un padre más atento de lo que había sido los últimos meses de su vida en común, como si liberarse de su compromiso con ella le permitiera centrarse en la relación con su hija. Mientras Dalia encontraba un nuevo sentido a la música, el trabajo y la maternidad, Jorge parecía completamente inmerso en su aventura con Esther. Por Lynette, Dalia supo que pasaban mucho tiempo juntos, viajando los fines de semana cuando la niña se quedaba con su madre, planeando vacaciones juntos. Una parte de Dalia sintió una punzada de celos, no por Esther, sino por la libertad que Jorge había encontrado desde su separación. Era como si él se hubiera quitado un gran peso de encima y ahora disfrutara de la vida, mientras que ella seguía lidiando con las consecuencias emocionales y prácticas del divorcio. El despacho del abogado Audric Penhallow estaba en uno de los modernos edificios del centro de negocios de Abilene.
Dalia se ajustó la chaqueta al salir del ascensor en el piso 23. En los últimos 2 meses se había acostumbrado a la idea del divorcio, pero la reunión de hoy seguía poniéndola nerviosa. Jorge y ella debían discutir condiciones concretas y firmar documentos preliminares. La secretaria la condujo a una sala de conferencias con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Jorge ya estaba allí, hablando con Audric, un hombre alto y delgado, con una cuidada barba gris. Al ver a Dalia, ambos hombres se levantaron. «Señora Thorndyke, me alegro de que haya venido», le estrechó la mano Audric. «Estábamos discutiendo un acuerdo provisional». Dalia asintió y se sentó frente a Jorge, intentando mantener una distancia profesional. Su exmarido tenía buen aspecto, bronceado, descansado, con un traje nuevo que ella no había visto antes. Al parecer, la vida con Esther le había sentado bien. «Así pues», comenzó Audric, «los principales asuntos que tenemos que resolver hoy son la división de bienes, la custodia de Lynette y las obligaciones económicas. He preparado los documentos basándome en nuestras conversaciones preliminares, pero podemos hacer ajustes». Dalia asintió y sacó un bloc de notas y un bolígrafo del bolso. Iba a enfocar esta conversación como una negociación comercial, sin emociones, centrándose en hechos y cifras. «En cuanto a la casa», continuó Audric, «el señor Thorndyke acepta cederla en propiedad a la señora Thorndyke, renunciando a su parte siempre y cuando ella no reclame nada de su cartera de inversiones». Dalia miró a Jorge con atención. Era una oferta inesperadamente generosa. La casa valía bastante más que su inversión. «Quiero que Lynette tenga un hogar estable», explicó Jorge, interpretando correctamente su mirada. Ya había sufrido bastantes cambios. «Gracias», dijo Dalia brevemente. «Estoy de acuerdo». Pasaron a hablar de la custodia. Jorge sugirió el acuerdo estándar. Lynette vive con Dalia, él la recoge los fines de semana y pasa parte de las vacaciones con ella. «También me gustaría poder recogerla del colegio 1 o 2 veces por semana», añadió. «Pasar más tiempo con ella que solo los fines de semana». «Eso es razonable», convino Dalia. «Siempre que cumplas el horario y no canceles en el último momento. Lynette se enfada mucho cuando no cumples tus promesas». Jorge hizo una mueca, pero asintió. «Lo comprendo. Te prometo que no volverá a ocurrir. Luego hablamos de asuntos económicos». Jorge volvió a mostrarse inesperadamente generoso, ofreciendo una pensión alimenticia superior a la normal y accediendo a pagar todos los gastos educativos de Lynette, incluida la futura matrícula universitaria. «Hoy estás inusualmente tranquilo», comentó Dalia mientras hacían una pausa y Audric salía a buscar café. «No esperaba ser tan generoso». Jorge se encogió de hombros con una leve sonrisa. «Solo quiero que esto vaya rápido y sin complicaciones. ¿Para qué complicar las cosas? Además, mi negocio va bien, puedo permitírmelo». Dalia no dio más detalles, pero algo en el tono de Jorge, su seguridad en sí mismo rayana en la arrogancia, le recordó por qué su relación se había vuelto tan tensa en los últimos años. Jorge siempre había pensado que podía resolver cualquier problema con dinero, sin darse cuenta de que algunas cosas no se podían comprar ni compensar. Cuando por fin firmaron todos los documentos, Dalia se sintió extrañamente aliviada. Claro que aún tenían que pasar por el proceso formal en los tribunales, pero las decisiones más importantes ya estaban tomadas. Su matrimonio había llegado oficialmente a su fin. «¿Te llevo a casa?», se ofreció Jorge cuando salieron del despacho. «No, gracias», rechazó Dalia. «Tengo otras cosas que hacer en la ciudad». En realidad no tenía nada urgente que hacer, pero prefería estar sola para procesar lo que había pasado. «Como quieras», aceptó Jorge sin problemas. «Entonces nos vemos el viernes cuando recoja a Lynette». Dalia asintió y se dirigió a los ascensores, sintiendo la mirada de su ex marido clavada en ella. Era extraño darse cuenta de que el hombre con el que había vivido 15 años era ahora prácticamente un desconocido.
Una semana después de la reunión con el abogado, Dahlia recibió una llamada inesperada de Victoria Hammond, esposa de Alistair Hammond, superior inmediato de Jorge y amigo de la familia Thorndyke desde hacía mucho tiempo. Dahlia, querida, ¿cómo estás? La voz de Victoria sonaba cálida pero teñida de preocupación. Me he enterado de tu situación. Dahlia suspiró. Sabía que la noticia de su divorcio empezaría a extenderse en su círculo social, pero esperaba que fuera más tarde. Gracias por preocuparte, Victoria, respondió con recato. Jorge y yo pensamos que era lo mejor para todos. Por supuesto, cariño, lo comprendo. Victoria guardó silencio un momento. Te llamo para invitarte a comer el próximo miércoles. Solos tú y yo. Alistair estará en Nueva York para asistir a una conferencia. La sugerencia fue inesperada. Victoria y ella siempre habían mantenido una relación cordial, pero no lo bastante estrecha como para verse a solas. Me encantaría, contestó Dahlia, decidiendo que le vendría bien ampliar su círculo social ahora que empezaba una nueva vida. La comida con Victoria había sido una agradable sorpresa. La mujer del jefe de Jorge tuvo tacto y no preguntó directamente por los motivos del divorcio, sino que se centró en cómo estaba llevando Dahlia el cambio. Alistair está muy disgustado por lo ocurrido, dijo Victoria mientras tomaban el postre. Siempre pensó que Jorge y tú erais la pareja perfecta, y él no está muy contento con lo que hizo Jorge. Dahlia se puso tensa. ¿Qué quieres decir? Victoria dio un sorbo a su vino, obviamente eligiendo sus palabras. Verás, Abilene es una ciudad pequeña, sobre todo en ciertos círculos. La gente habla, y Alistair ha oído ciertas cosas sobre la situación de Jorge y esa mujer, Esther. Dahlia sintió que el color le inundaba la cara. No esperaba que los detalles de su divorcio fueran tema de discusión. Es un asunto privado, dijo con firmeza. Por supuesto, asintió Victoria apresuradamente. Y Alistair nunca se metería en los asuntos personales de los empleados. Pero, bajó la voz, James Witherspoon se puso muy triste cuando se enteró. Dahlia parpadeó sorprendida. James Witherspoon era uno de los mayores clientes de la compañía de seguros donde trabajaba Jorge, y había insistido personalmente en que fuera Jorge quien llevara sus cuentas. ¿Qué tenía que ver James en todo esto?, preguntó ella. Victoria parecía confusa. ¿No lo sabes? Esther Hockley trabajaba para la empresa de su mujer, Eleanor. Ellos no se separaron en buenos términos, y cuando James se enteró de que Jorge había dejado a su familia por Esther. Bueno, digamos que estaba muy decepcionado. Ya había hablado con Alistair sobre la posibilidad de trasladar sus cuentas a otro gestor. Dahlia hizo todo lo posible por ocultar su sorpresa. Un cliente del calibre de Witherspoon era una mina de oro para la aseguradora y perder sus cuentas podía tener graves repercusiones en la carrera de Jorge. Lamento oír eso, dijo diplomáticamente, pero estoy segura de que Jorge puede manejar la situación. Victoria la miró atentamente. Eres sorprendentemente generosa, dadas las circunstancias. Dahlia se encogió de hombros. Seguimos siendo los padres de Lynette, y pase lo que pase entre nosotros, no quiero que su padre pierda el trabajo. De vuelta a casa después de comer, Dahlia reflexionó sobre la información que había recibido. No se regodeó al pensar en los problemas profesionales de Jorge, pero no pudo evitar notar la ironía de la situación. Su nueva vida, que había parecido tan serena, empezaba a chocar con la realidad. 2 días después, Jorge llamó para cancelar un fin de semana planeado con Lynette. Ha surgido una emergencia laboral, explicó con voz tensa. Tengo que volar inmediatamente a Nueva York para reunirme con un cliente. ¿Con Witherspoon?, preguntó Dahlia antes de poder contenerse. Hizo una pausa. ¿Cómo lo sabe? Abilene es una ciudad pequeña, repitió la frase de Victoria. La gente habla. Jorge suspiró. Sí, Witherspoon. De repente ha decidido reconsiderar nuestra cooperación. Tengo que convencerle de que no lo haga.
Lo entiendo, dijo Dahlia. Pero Lynette se va a llevar una gran decepción. Prometiste llevarla al acuario. Lo sé. Jorge parecía realmente arrepentido. Se lo compensaré el próximo fin de semana, lo prometo. Quizá podríamos llevarla al zoo de Dallas. Lleva mucho tiempo queriendo ir. Ya veremos, respondió Dahlia con evasivas. Buena suerte con Witherspoon. Tal como había previsto, Lynette se puso inconsolable cuando supo que el fin de semana con su padre se cancelaba. Ninguna promesa de diversión futura podía compensar la decepción actual. Siempre hace lo mismo, sollozó, abrazando a su estegosaurio de peluche. Primero promete y luego cancela. Dahlia abrazó a su hija sin saber qué decir. No quería excusar a Jorge, pero tampoco quería poner a Lynette en contra de su padre. A veces a los adultos nos surgen imprevistos, dijo con cuidado. Papá tenía muchas ganas de pasar tiempo contigo, pero tuvo un problema en el trabajo. ¿Por culpa de esa tía?, preguntó Lynette de repente, secándose las lágrimas. Dahlia se quedó helada. ¿A qué te refieres? La tía del pelo morado a la que besaba papá, explicó Lynette con candor infantil. Le oí hablar con ella por teléfono antes de que nos llamara. Estaban discutiendo. Dahlia sintió una punzada de inquietud. Intentaba proteger a Lynette de los problemas de los adultos, pero parecía que la niña seguía enredada en ellos. No tienes que preocuparte por eso, cariño, dijo, besando a su hija en la parte superior de la cabeza. Pensemos en algo que hacer este fin de semana, ¿vale? Quizá podríamos llevar a Thatcher y a su madre de picnic. La idea de un picnic levantó un poco el ánimo de Lynette, y Dahlia se sintió aliviada al volver su atención a la planificación del próximo acontecimiento. Jorge regresó de Nueva York 3 días después, con aspecto agotado y deprimido. Llamó a Dahlia para ver si podía pasarse por allí y pasar al menos un par de horas con Lynette. Por supuesto, aceptó Dahlia. Te echa de menos. Cuando Jorge llegó, Dahlia los dejó a solas con mucho tacto y se fue a hacer unos recados. Cuando regresó 2 horas más tarde, encontró a Lynette de mejor humor. Jorge le había traído un libro nuevo sobre dinosaurios y le había prometido que el próximo fin de semana irían sin falta al zoo, pase lo que pase. ¿Cómo fue la reunión con Witherspoon?, preguntó Dahlia mientras Lynette se retiraba a su habitación para estudiar el nuevo libro. Jorge hizo una mueca. No mucho. Después de todo, había entregado sus cuentas a Bradford. Jeffrey Bradford era el principal competidor de Jorge en la empresa, y perder un cliente tan a su favor era un duro golpe. Lo siento, dijo Dahlia con sinceridad. Jorge la miró sorprendido. ¿De veras? Creía que te alegraría verme fracasar. Seguimos siendo los padres de Lynette, le recordó Dahlia. Y no te deseo ningún mal, Jorge, a pesar de todo lo que ha pasado. Suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto que antaño le había parecido tan familiar a Dahlia. Gracias. Por desgracia, Witherspoon no era el único problema. Hammond tampoco está contento. Dice que está decepcionado por mis decisiones personales y que refleja mal la reputación de la empresa. No es justo, comenta Dahlia. Tu vida personal no debería afectar a tu criterio profesional. En un mundo ideal, sí, sonrió Jorge con amargura. Pero vivimos en el mundo real. Hammond conoce personalmente a Elinor Witherspoon. Están en el mismo club. Y Esther tiene una historia complicada con Elinor. ¿Qué ha pasado?, preguntó Dahlia sin ocultar su curiosidad. Jorge dudó, pero luego contestó. Esther trabajaba como coordinadora en el balneario de Eleonora. Se pelearon por desavenencias profesionales y Esther fue despedida. Ella presentó una demanda por despido improcedente, pero no tuvo éxito. Desde entonces, Elinor básicamente la puso en la lista negra de nuestra ciudad. ¿Y te has enterado de esto ahora?, se preguntó Dahlia. Esther había mencionado problemas con su antigua empleadora, pero no dijo que fuera Elinor Witherspoon. Jorge parecía cansado.
Solo me enteré cuando James me preguntó directamente si estaba saliendo con esa mujer que intentó chantajear a su esposa. Dahlia guardó silencio, sin saber qué decir. La situación era más complicada de lo que se había imaginado. De todos modos, continuó Jorge poniéndose en pie, ese es mi problema, no el tuyo. Gracias por dejarme ver a Lynette. Te llamaré mañana para discutir los detalles de nuestro fin de semana. Cuando se marchó, Dahlia permaneció sentada en el salón largo rato, reflexionando sobre los extraños giros del destino. No hacía mucho había pensado que Jorge se había beneficiado de su separación. Nuevo amor, libertad, liberación de la rutina de la vida familiar. Ahora resultaba que su nueva felicidad tenía un precio. Pasaron otros 3 meses. Las formalidades del divorcio se completaron y Dahlia se convirtió oficialmente en la antigua SRA, Thorndike. Decidió no cambiarse el apellido por el bien de Lynette, aunque a veces se planteaba volver a su apellido de soltera, Campbell. Las cosas iban bien en el trabajo. Su capacidad analítica y su dedicación no pasaban desapercibidas y le ofrecieron un ascenso a analista financiera senior con un aumento sustancial de sueldo. La noticia coincidió con su cumpleaños y Dahlia decidió organizar una pequeña fiesta a la que invitó a algunos amigos íntimos, entre ellos Marilyn y su nueva pareja. Por los nuevos comienzos, proclamó Marilyn, levantando una copa de champán, y por la mujer más fuerte que conozco. Dahlia sonrió y aceptó el brindis. Los últimos meses habían sido realmente transformadores. No solo había aprendido a vivir sola, sino que había descubierto puntos fuertes en sí misma de los que antes no se había dado cuenta. Su relación con Lynette también había cambiado. Se había vuelto más profunda, más íntima. Sin la tensión que le habían creado los problemas con Jorge, Dahlia descubrió que podía ser una madre más relajada y atenta. En cuanto a Jorge, su vida parecía complicarse. La pérdida de un cliente clave y el enfriamiento de la relación con sus superiores habían hecho mella en su carrera. No le habían concedido el ascenso que esperaba y corría el rumor de que estaba considerando ofertas de otras empresas, quizá incluso de otras ciudades. Esther, según había sabido Dahlia por conocidos comunes, empezaba a dar muestras de descontento. Una relación con un hombre divorciado, con un hijo y problemas laborales, no era tan glamurosa como probablemente había imaginado. Empezó a hablar de mudarse a Dallas o Houston, donde su pasado con Eleanor Witherspoon no importaría tanto y donde Jorge podría empezar su carrera de cero. Una noche, después de que Jorge trajera a Lynette a casa tras un fin de semana fuera, Dahlia se dio cuenta de que su hija estaba inusualmente pensativa. ¿Va todo bien, cielo?, le preguntó mientras trenzaba las coletas de Lynette antes de acostarse. ¿Te lo has pasado bien con papá? Lynette asintió, pero sin su entusiasmo habitual. Sí, fuimos al cine y al parque, pero papá y Esther se pelearon. Dahlia intentó disimular su sorpresa. Por lo general, Jorge procuraba no montar una escena delante de Lynette. ¿Se estaban gritando?, preguntó con cautela. No, sacudió Lynette con la cabeza. Pensaron que no podía oírlos. Esther dijo que estaba cansada de esperar a que la situación de papá se estabilizara y que necesitaba compromiso y avanzar. Y papá dijo que no podía irse de Abilene por mi culpa. Dahlia giró suavemente a su hija hacia ella. Sabes que no es culpa tuya, ¿verdad? Los adultos discuten a veces, pero no tiene nada que ver contigo. Lo sé. Lynette miró a su madre con ojos serios. Pero no quiero que papá se vaya a otra ciudad, entonces le veré aún menos a menudo. Estoy segura de que papá encontrará la manera de pasar tiempo contigo, pase lo que pase, la consoló Dahlia, aunque no estaba segura de que lo hiciera. Te quiere mucho. Una semana después, Jorge llamó con la inesperada noticia de que él y Esther habían roto. ¿Qué había pasado?, preguntó Dahlia, realmente sorprendida. Le han ofrecido un trabajo en Los Ángeles, explicó Jorge con voz cansada.
y quería que me fuera con ella. Cuando le dije que no podía dejar a Lynette, bueno, dijo que no se había apuntado a una relación con un bebé ancla y una ex mujer. Dahlia sintió una punzada de simpatía, a pesar de todo lo que había pasado entre ellas. Lo siento, dijo sinceramente. ¿De verdad? La voz de Jorge sonó desconfiada. De verdad, confirmó Dahlia. No le desearías penas a nadie. Hubo una larga pausa. Gracias, dijo Jorge al fin. Eso significa mucho. Había pasado un año desde el día en que Lynette le contó a su madre que había visto a su padre con otra mujer en el restaurante, un año que había cambiado sus vidas de un modo que no podían imaginar. Dahlia y Lynette se mudaron a una casa nueva, más pequeña que la anterior, pero más acogedora, con un precioso jardín donde Dahlia podía dedicarse a su afición a la jardinería. Lynette fue a un nuevo colegio donde enseguida hizo amigos y siguió desarrollando su interés por la ciencia, añadiendo a su fascinación por los dinosaurios el interés por la astronomía. Jorge se quedó en Abilene, pero cambió de trabajo, trasladándose a una empresa más pequeña para un puesto más modesto. Esther se había marchado a Los Ángeles y, por lo que Dahlia sabía, ya no estaban en contacto. La relación de Jorge con su hija seguía siendo difícil. Intentaba ser un padre atento, pero los años de distanciamiento y decepción habían dejado huella. Lynette era educada con él, pero mantenía una distancia emocional que Jorge, por muchos intentos que hiciera, no conseguía superar. En cuanto a Dahlia, encontró nuevas fuerzas y oportunidades dentro de sí misma. Su carrera floreció. Retomó sus clases de música, uniéndose a un conjunto local, e incluso empezó a tener citas, nada serio, solo agradables cenas y conversaciones con gente interesante. Un día, sentada en su jardín y observando a Lynette estudiar las estrellas a través de su nuevo telescopio, regalo por su 8º cumpleaños, Dahlia reflexionó sobre los extraños giros del destino. Hace un año, la noticia de la infidelidad de su marido le había parecido el fin del mundo. Ahora se daba cuenta de que no era el final, sino el principio, un comienzo doloroso pero necesario de un nuevo capítulo de su vida. No se regodeó en el fracaso de Jorge ni en la ruptura de su relación con Esther. La amargura y el resentimiento fueron dejando paso a la aceptación serena. Ambos habían cometido errores en su matrimonio. Ambos habían contribuido a destruirlo. La única diferencia era cómo afrontaban las consecuencias. Mirando el cielo estrellado de Abilene, Dahlia se sintió extrañamente tranquila. La vida seguía, con sus altibajos, sus alegrías y sus penas, y estaba preparada para afrontar lo que le deparara el futuro con el corazón abierto y nuevas fuerzas.